Bienvenidas y bienvenidos a Focos. El Ejecutivo presentó esta semana el Presupuesto General de la Nación para 2021. Expertos coinciden en que este será el proyecto presupuestario más importante en los últimos 10 años. El gobierno tendrá que atender sus responsabilidades y responder a las necesidades estructurales del país, mientras hace frente a la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de COVID-19. En el siguiente prisma, la periodista Claudia Palacios nos brinda más detalles sobre el presupuesto. El segundo presupuesto de la administración Bukele es ambicioso, con apuestas fuertes en áreas clave como educación, salud y seguridad. Sin embargo, a criterio de los expertos, también es un proyecto poco realista, pues su financiamiento se plantea cuesta arriba en el contexto de la crisis económica mundial provocada por la pandemia de COVID-19. El anteproyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo tiene un techo de $7.453 millones, lo que significa un aumento de $1.000 millones por encima del presupuesto de este año. Este incremento está dado en gran medida por aumentos en las carteras del Ejecutivo. Destacan por sus asignaciones educación, salud, justicia y seguridad, gobernación, vivienda y agricultura. Aunque estos números parecen ser coherentes con las necesidades del país, los expertos consideran que todavía deben conocerse los detalles del presupuesto para garantizar que esas inversiones vayan a donde se necesita. Por otro lado, mientras el Ejecutivo subió el presupuesto para sus instituciones, planteó disminuciones para todos los órganos de control y transparencia del Estado, a excepción de la Fiscalía General de la República. Los recortes a la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental y las Procuradurías General y para la Defensa de los Derechos Humanos suman en total $1.9 millones. Pero la principal preocupación sobre el proyecto de presupuesto presentado es la posibilidad de financiarlo. Quisiera de verdad estar equivocado, pero creo que son números alegres, creo que no se va a conseguir esa recaudación, creo que no se va a lograr financiamiento para cerrar la brecha y finalmente va a haber que recortar gasto, que me parece bastante ambicioso, el gasto propuesto en términos de las restricciones fiscales que tenemos. La pandemia generó una recesión a nivel mundial y El Salvador ha sido fuertemente golpeado, con una proyección en la caída del Producto Interno Bruto nominal de 8.6%, la más profunda en la región según la CEPAL. En ese sentido, los analistas coinciden en que las proyecciones de crecimiento económico e ingresos utilizadas por el Ejecutivo para construir el presupuesto no coinciden con la realidad del contexto económico nacional y global. Ellos han proyectado de recaudación de IVA, que es el impuesto que recauda más de todos los impuesto que obtiene una mayor cantidad de recursos. 2.600 y pico de millones de dólares. Con un PIB que va a andar alrededor de 26.000, como le decía, 400 millones me parece. Y el año pasado, 2019, tuvimos un PIB nosotros ligeramente superior a 27.000 millones de dólares, o sea, mayor del que esperamos el otro año. Y tuvimos una recaudación de IVA como de 2.215, o sea, ¿de dónde se sacan 400 millones más? El Ministerio de Hacienda ha defendido su proyección, señalando que mejorará la recaudación tributaria con un plan anti-evasión, pero los economistas consideran esta apuesta demasiado optimista, pues una política como esa tardaría años en implementarse y brindar resultados. Finalmente, para poder saldar el déficit entre los gastos del presupuesto 2021 y los ingresos del Estado, el gobierno propone adquirir una deuda de $1.500 millones, una proyección que también genera preocupación. El Salvador es uno de los países de la región que más préstamos solicitó para atender la emergencia, a pesar de ya ser uno de los más endeudados. Este año se espera que la deuda supere el 90% del Producto Interno Bruto, y si la Asamblea acepta la propuesta del Ejecutivo, para el próximo año esa cifra podría alcanzar el 95%. Esto quiere decir que el endeudamiento sería casi igual a la suma de todos los bienes y servicios que produce el país. La discusión de este presupuesto debe de ir acompañada de una discusión sobre cuáles son las reformas que se van a hacer en el ámbito fiscal, tanto en el tema de ingresos, gastos, deuda y transparencia, medidas de corto, mediano y largo plazo. Porque si algo
ha quedado revelado en todos estos meses es que la situación financiera del Estado es sumamente crítica y no puede continuar esa tendencia. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de Focos. Hoy estoy en el despacho del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Estamos aquí para conversar sobre el conflicto entre este órgano de Estado y la Presidencia de la República. Gracias, presidente, por darnos esta entrevista. Muchas gracias, Karencita. Un saludo muy especial a todos el equipo que obviamente hace posible esta entrevista. Bien, presidente, quisiera ir a noviembre de 2019, cuando usted asumió este órgano de Estado. Ahí usted prometía una gestión conciliadora y el presidente Bukele, de hecho, dijo que se estaba abriendo una nueva era en la relación entre ambos órganos. Eso no es lo que vemos en la práctica. De hecho, la asamblea que usted preside acaba de publicar un pronunciamiento donde dice directamente que el Ejecutivo los está extorsionando y chantajeando. ¿Por qué falló entonces esta promesa de conciliación y diálogo que usted hizo con respecto al Ejecutivo? Bueno, en primer lugar quiero manifestar lo siguiente. Este servidor llegó con el compromiso de construir acuerdos al frente de este órgano de Estado con el resto de órganos de gobierno. Y si eso se mantiene dentro de la agenda de este servidor, por supuesto que se mantiene. Yo he sido una persona de alguna manera que ha estado abierto al diálogo, abierto a la posibilidad de encontrar soluciones por la vía del entendimiento, encontrando cualquier solución posible a los diferentes problemas del país. Y ahí me han tenido en el tema hacendario, en los temas de seguridad, en el tema de la pandemia. Hemos estado prestos a darle la colaboración al Ejecutivo en esos aspectos. Ahora bien, yo debo de entender que en el caso muy particular del Ejecutivo, para ser exacto, el presidente Nayib Bukele tiene una, digamos, una peculiaridad bastante, digamos, vamos a decirlo, no rara, sino que es una peculiaridad muy propia de su juventud como presidente. ¿Qué peculiaridad? Mira, en primer lugar, el presidente es un presidente hiperactivo, es un presidente que busca de alguna manera estar en los medios, especialmente en las redes sociales, estar tuiteando, estar generando polémica, y eso de alguna manera te genera una situación de confrontación entre el resto de los órganos de Estado. Y en el caso particular de este órgano, que está conformado por 84 miembros, con diferentes formas del pensamiento ideológico, tú podrás saber que alguien le va a contestar y él no se queda de alguna manera callado, siempre le responde. Esa situación ha venido, digamos, generando una situación de roce, de llegar hasta el nivel de tener de asfixiar al órgano legislativo, en el sentido de no trasladarle las transferencias. Creo que eso sería lo último, ya como la última muestra de poder, para decirle: mira, te voy a demostrar que yo te puedo de alguna manera callar, te puedo asfixiar, no trasladándote los recursos para tu propio funcionamiento, y pues eso es lo que vemos hasta este momento. Entonces, yo en lo particular debo de mantener siempre, digamos, cabeza fría, debo mantener, digamos, las puertas abiertas para poder sentarnos, discutir los temas con seriedad, con criterio técnico, apegado a la legalidad, pero nunca salirnos del margen de la ley. Ahora, usted dice: yo debo mantener las puertas abiertas. Por esto debemos entender que en este caso particular, en el que el gobierno, el Ejecutivo, no ha hecho los pagos a los salarios de los trabajadores de la Asamblea Legislativa,
¿usted estaría dispuesto a ceder a la petición del Ejecutivo y del Ministro de Hacienda de aprobar más financiamiento para que se paguen los salarios de sus trabajadores? Mira, lo que está pidiendo el ministro de Hacienda es imposible, en primer lugar, porque él está atropellando y está, metiéndose en los asuntos propios del órgano legislativo. Este órgano legislativo, el ministro de Hacienda ni nadie puede de alguna manera trastocarle sus funciones ni su propio presupuesto. Lo que él está pidiendo obviamente es imposible y creo que este servidor no va a caer tampoco en una situación de ilegalidad, en una falta. Lo que él está solicitando es fuera del margen de la ley y el órgano legislativo no se va a prestar para ello. Nosotros ya se lo hicimos saber el día de ayer en una carta que se le envió, en la que él está obligado a hacer las transferencias en su totalidad al órgano legislativo. No tiene por qué inmiscuirse en los asuntos propios de este órgano. No hay disposición de diálogo en este punto. Aprobar más financiamiento a cambio de que se paguen los salarios. El punto es que el financiamiento que ellos están pidiendo no tiene nada que ver para el gasto corriente. Ya ese financiamiento, producto de los préstamos tanto del BID, del BESIE, están orientados a otras áreas, a otro gasto que no tiene nada que ver con planillas. Por lo tanto, no está en juego el que nosotros vengamos y le avalemos el préstamo de 250 millones de dólares del BID que está pendiente, más otro de 50 millones de dólares del mismo banco y uno del BESIE por 50 millones de dólares. Lo que está pendiente son el equivalente a 350 millones de dólares. Presidente, ¿usted sospecha que el Ministerio de Hacienda sí tiene disponibilidad de ingresos corrientes entonces para pagar los salarios de los trabajadores de la Asamblea Legislativa? En efecto, y quiero decirte que lo que está ingresando más o menos diario al Estado anda rondando entre los 10 a los 15 millones de dólares, en los 10, 12 millones de dólares en días normales. Me refiero de lunes a viernes. Por lo tanto, no hay motivo alguno para no transferirle los recursos de los ingresos corrientes netos del presupuesto de la Nación a este órgano de gobierno. Ese ya es un capricho, es una posición muy personal, es un capricho propio del ministro de Hacienda, del cual al final nosotros no vamos a ceder y no vamos a, a doblegarnos. ¿Un capricho del ministro de Hacienda personal o expresa una actitud del órgano ejecutivo presidido? Yo debo entender que el ministro de Hacienda no está obviamente actuando solo. Él está siguiendo, una orden, porque no creo que se la esté jugando solo. Ya en este caso en particular, nosotros hemos puesto aviso a la Fiscalía, hemos hecho toda la descripción de la situación de no haberle trasladado las transferencias de los recursos a este órgano de gobierno, pero hasta el día de ayer, en el transcurso de la tarde, sí ya presentamos una denuncia con nombre y apellido que va de, a donde se están tipificando los delitos posibles en los que ha incurrido el ministro de Hacienda y el equipo del Ministerio de Hacienda. Yo tengo aquí la denuncia que ha presentado la Asamblea Legislativa ya ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué delitos están señalando que han sido cometidos, de acuerdo a su perspectiva, por el ministro de Hacienda? Los actos arbitrarios están tipificados en el Código Penal, y creo que eso es uno de los delitos que obviamente están... actos arbitrarios. Actos arbitrarios y el otro delito que obviamente se le está tipificando al ministro Tengo de por Hacienda, aquí, por ejemplo, incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes, que está tipificado en el 321 del Código Penal. Debo entender entonces, presidente, que si la Fiscalía solicita a su órgano de Estado el desafuero del ministro de Hacienda, ¿usted está dispuesto a acompañar esa solicitud de desafuero con su voto? En efecto, yo quiero decirte de que ningún funcionario puede estar por encima de la ley. Todos estamos obligados a cumplir al pie de la letra el marco constitucional y la ley. Y en este caso en particular nadie, por mucho poder que tenga, por mucha potestad que tenga al frente de una instancia, puede de alguna manera atropellar el marco constitucional. Eso es un sí, presidente. Esto que estamos haciendo está orientado a la defensa de la institucionalidad.
Hoy se lo hacen al órgano legislativo, mañana se lo pueden hacer al órgano judicial porque no les guste una sentencia, mañana se lo pueden hacer a la fiscalía porque no les guste una investigación que realice el ente fiscal, mañana se lo pueden hacer a la Corte de Cuentas porque no les guste una investigación sobre un acto de corrupción, digamos, concreto que se investigue. Entonces no se puede de alguna manera dejar una puerta abierta a este tipo de situaciones arbitrarias, y eso es lo que de alguna manera estamos haciendo como órgano de gobierno. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista en la que estamos conversando con el presidente Mario Ponce desde su despacho en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista de Focos. Estoy en el despacho del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Estamos conversando sobre la relación conflictiva, voy a decir, entre el órgano ejecutivo presidido por Nayib Bukele y, bueno, este órgano. Presidente, hay algo que me llama la atención. El 30 de septiembre, cuando el ministro de Hacienda y otros funcionarios del Ejecutivo vinieron aquí a la Asamblea a presentar el proyecto de presupuesto de 2021, usted decía que había que reforzar el diálogo. Pero luego va a la Fiscalía General de la República primero a presentar un aviso y ahora, como acaba de decir, a presentar una denuncia contra el ministro de Hacienda y otros funcionarios de esa cartera. Esto parece contrastar mucho con esa disposición y ese llamado al diálogo que usted hacía. ¿Habló con el presidente Bukele para resolver el problema antes de acudir a la Fiscalía General de la República? Mira, debes de entender cómo funciona el órgano legislativo después de mi llegada a esta institución como presidente del mismo. Las decisiones que se toman son de forma colegiada, por lo tanto las decisiones que obviamente se están tomando a partir del día de ayer por la no transferencia de los recursos son decisiones colegiadas. Es un gobierno de 11 miembros que dirigen este órgano de gobierno. Por lo tanto, no es una decisión personal pero de este sí servidor. Respaldada por usted. Ahora, claro, yo soy el que, de hecho, está al frente y tengo que cumplir el mandato de la Junta Directiva. La Junta Directiva tomó a bien el venir y presentar un aviso ante la Fiscalía a partir de las 0 horas en las que se caía en delito. Todavía el día 30 de septiembre no había delito alguno porque se podían hacer las transferencias en ese lapso, pero la Junta Directiva estaba preparada para decir si no se transfieren los recursos en el periodo que manda la ley, que se procede inmediatamente a presentar el aviso a las 0 horas. Y así el equipo de abogados hizo lo que mandó o mandató la Junta Directiva. Por supuesto que yo mantengo un mensaje, yo mantengo un discurso. El discurso del presidente es buscar por todos los medios un entendimiento. ¿Y usted buscó ese entendimiento con el presidente Bukele? No he podido hablar con el presidente de la República, sí tengo una buena comunicación con los funcionarios, especialmente con el ministro de Hacienda, y se lo hice saber de que a qué se estaba sometiendo si él no hacía las transferencias de los recursos. Por supuesto que la contrapropuesta que él me hizo es el hecho de que yo le enviara las planillas separadas de empleados, asesores y de diputados para poder hacer las transferencias correspondientes a los empleados. La decisión que tomó Junta Directiva es simple y sencillamente que este órgano no puede ser manipulado, no puede estar de alguna manera siendo manejado de forma arbitraria por un funcionario de gobierno ajeno a este órgano de gobierno. Por lo tanto, la decisión del ministro es totalmente arbitraria, es totalmente ilegal, es totalmente inconstitucional. No puede él entrometerse en los asuntos propios del órgano legislativo, especialmente en la parte de su funcionamiento. Él está obligado a hacer las transferencias de forma total al órgano legislativo, tal como lo ordena la ley de presupuesto. Por lo tanto, entenderá que lo que yo expreso, obviamente es mi posición de qué es lo que busco, qué es lo que quiero para el país,
pero deberás de entender que las decisiones colegiadas son las que deben de alguna manera ponerse en práctica y es un mandato del órgano de gobierno. Presidente, para cerrar este tema de la denuncia que se ha presentado, bueno, está señalado directamente el ministro de Hacienda, pero hay otros funcionarios también. Está el director general de presupuesto y el director general de tesorería, quienes obviamente ya van con nombre y apellido porque han caído en falta. Están cometiendo, de acuerdo al equipo de abogados que han estructurado, digamos, la denuncia penal, ellos están cayendo en delito. Así es que hoy sí hay una denuncia muy concreta ante la Fiscalía a partir del día de ayer a las 4 de la tarde, de la cual ya el fiscal tendrá que proceder inmediatamente a, digamos, a activar y a hacer efectivo, digamos, su trabajo fiscal en función de esa demanda, de esa denuncia. Usted estaba diciendo, bueno, hay información en esta propuesta que el ministro les hacía, información sensible que usted no puede revelar al ministro de Hacienda. Además de este elemento, ¿por qué no ve viable esta propuesta de división de planillas tal y como el Ejecutivo? Mira, en primer lugar, el presupuesto del órgano legislativo es un todo, no está dividido, no está separado, es un todo. El que yo venga y le dé información tal como lo pide el ministro, estaría cayendo en una falta y yo estaría incurriendo en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, no voy a caer en la trampa, en el sentido de que de presto venga y cancele los salarios de los empleados y no el de otros funcionarios, y estos vengan y me demanden. Obviamente yo no me voy a someter ni voy a caer en esa trampa. O transfiere la totalidad de los recursos, o que no transfiera nada, pero tiene que transferir los recursos tal como lo ordena la ley del presupuesto. De acuerdo. Hablemos del presupuesto, pero del proyecto 2021. La proyección de ingresos corrientes que ha presentado el gobierno para el presupuesto 2021 es optimista. Hay un aumento, de hecho, si consideramos también los efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19. ¿A usted le parece realista esta proyección de crecimiento de ingresos que hace el Ejecutivo? Mira, yo lo dije al principio de la presentación del proyecto de presupuesto, de que, pues, obviamente uno tiene que ser optimista al presentar, digamos, el plan de gasto del año próximo. Y ese tiene que estar de alguna manera sujeto a realidades. Nunca hemos crecido más del 2.5 y tú lo sabes. Revisa el registro que tenemos, digamos, desde el 2009 hasta la fecha, no hemos logrado superar el 2.5. Por lo tanto, en tiempos normales, peor ahora post pandemia. Yo debo de entender que al momento de estructurar un plan de gastos y un plan de ingresos futuros, se basa en algunas proyecciones bastante, digamos, atractivas, pero con un gobierno como el que tenemos, en el que lo que hace es correr inversión, lo que hace es evitar que obviamente se invierta en el país, con las acciones, me refiero a las acciones que obviamente está impulsando, evita que muchos obviamente vengan y sigan creyendo en este país, difícilmente se va a poder crecer. Yo debo de acompañar cualquier, digamos, proyecto que vaya encaminado a que saquemos al país adelante, pero debemos de ser realistas. El país no puede crecer solamente con números. Yo más creo que el planteamiento de haber hecho un presupuesto de ingresos bastante voluminosos, a donde se cree que vamos a estar creciendo cuantitativamente, vamos a tener ingresos arriba de $473 millones en relación al 2020, y que eso nos va a permitir de alguna manera cubrir otras áreas. Eso solamente está, digamos, dentro de quien ha presentado el proyecto de presupuesto, pero eso tiene su razón de ser y debes de entenderlo. En la medida que tú aumentas el volumen de los ingresos supuestos, tenés posibilidad de emitir deuda flotante. Entonces, tenés que verlo por la vía de cómo te están planteando el proyecto de presupuesto.
No es lo mismo calcular el 30% de la deuda flotante de un presupuesto de 6.426 millones que de 7.453 millones de dólares. Entonces ves cómo te aumenta la deuda flotante. O sea, la deuda flotante te aumenta de forma considerable, a donde te da la holgura de emitir deuda de corto plazo. Advierte esa intención, entonces. Claro, en el fondo yo debo entender que lo que ellos quieren es tratar de aumentar, digamos, de inflar los números para tener margen de emitir deuda de corto plazo. Hablemos de la deuda y del tipo de deuda, justamente. En el proyecto, el gobierno dice que está solicitando 1.342 millones de deudas. Analistas también han advertido, de hecho en Focus lo han hecho, de que tampoco es que El Salvador pueda de inmediato cortar cualquier tipo de financiamiento vía préstamos, pero el tipo de préstamos sí cuenta, porque los títulos valores, por ejemplo, suelen tener precios más altos que los que se podrían poner con préstamos de organismos internacionales. Ahora, ¿qué tipo de deuda está dispuesta a aprobar el órgano legislativo? Bueno, el órgano legislativo tiene que darle bajo el supuesto de que le demos el aval al Ejecutivo para financiar el presupuesto 2021, tiene que darle, digamos, un abanico de posibilidades de emisión de deuda. Puede ser deuda titularizada, deuda, digamos, contratada, y no le podemos atar, digamos, a camisa de fuerza, solo decirle, mira, emitir deuda contratada, no deuda bonificada. Tiene que tener ese movimiento. ¿Y no se pueden establecer límites? Se pueden establecer límites. Ahora, todo depende de cómo se comporte el mercado, pero en este caso en particular no podés sujetarlo a qué tipo de deuda se tiene que someter. Siempre estamos priorizando la deuda más barata, digamos, que es la deuda contratada. Lastimosamente se nos está cerrando. Bueno, el Ejecutivo no, porque pusieron. Se nos está cerrando la brecha, digamos, ante la banca multilateral de accesar a recursos baratos. Y eso es porque el país ya no tiene, de alguna manera, digamos, movimiento o, digamos, de cintura para tratar de decir, bueno, me voy a ir a conseguir este monto de esta deuda para financiar parte del gasto. Acordémonos cómo funciona, digamos, los mercados. Y la banca multilateral te presta dinero para proyectos concretos o para proyectos, obviamente, que ya van con nombre y apellido etiquetados, no para gasto corriente. A excepción de hoy de la pandemia que el BID hizo una, digamos, quizás siendo benevolente con los restos de los países y especialmente El Salvador, en momentos de pandemia vino y orientó los 250 millones de dólares para el problema fiscal, ahora, para el pago de planillas, pero fue una excepción. Quiero clarificar algunos puntos. Primero, entonces, usted no nos ve, digamos, pensando en el Estado salvadoreño, no ve mucho margen de maniobra, por ejemplo, para tratar de limitar la deuda de corto plazo o los títulos valores que al final son los que más caros están resultando. El gobierno acaba de poner a un interés de 9.5%. Entonces, pero no ve posibilidad de limitar esa opción de financiamiento. No. Creo que el gobierno va a seguir recurriendo a la emisión de deudas en los mercados, colocando los bonos a ese tipo de tasas de interés. Lamentablemente no nos toca de otra que seguir recurriendo a eso. Ahora, ¿qué tan atractivos pueden ser los bonos del país con un endeudamiento casi al límite, a donde tú ya no puedes pasar la línea? Si nosotros estamos de alguna manera, casi rondando el 95% de la deuda. O sea, el margen que tenés es un 5%, es muy mínimo, y prácticamente ya no vas a tener posibilidad alguna. Hoy viene la presión del servicio de la deuda, y alguien lo decía de forma muy sencilla el día de ayer. De cada $100 que nosotros recibimos producto de los ingresos corrientes netos, 90 van para el pago de la deuda. Y con ese tipo de intereses que obviamente estamos pagando, cada día te presiona más la caja, entonces no te queda más
para resolver los problemas de país. O sea, De parte acuerdo. ya para la inversión no existe posibilidad alguna. Entonces estás asfixiando prácticamente las finanzas del Estado. ¿Qué le toca a este gobierno? Este gobierno no sé con qué medida va a salir a futuro. Desconozco. Tiene recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, a donde se está exigiendo que se hagan los ajustes fiscales. Y los ajustes fiscales tienen que ser por la vía de los ingresos o por la vía del gasto, de la reducción del gasto. Vamos a regresar hablando justamente de eso. Hacemos un corte, ya volvemos. Bueno, continuamos en Focos. Esta entrevista la estamos realizando desde la oficina en la Asamblea Legislativa del diputado y presidente de este órgano, Mario Ponce. Diputado, hemos estado hablando de el presupuesto, del proyecto de presupuesto 2021, y hay algo que usted dijo en el bloque anterior. Hablando de la deuda específicamente, usted dijo en el supuesto de que se apruebe. Me da la impresión de que hoy por hoy, una impresión muy clara tengo, de que usted no está en disposición de aprobar el proyecto tal cual ha sido presentado. ¿Qué tiene que cambiar para que usted tenga más disposición de aprobar el proyecto del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar tenemos que sincerar la información que obviamente contiene el presupuesto 2021. Desde mi punto de vista viene demasiado inflado, digamos, en los números, las cifras que obviamente están relacionados a los ingresos. Esos son supuestos que obviamente difícilmente se pueden lograr. Y en base a esos supuestos no se puede de alguna manera venir y bajo un engaño lograr de alguna manera un presupuesto mentiroso. Tú tienes que tener un presupuesto real, basado en la verdad. Y debemos de entender que después de la pandemia hay una nueva realidad en la que deberían de hacerse los ajustes correspondientes en las diferentes áreas. No puedes estar ampliando más el gasto de forma como se ha presentado en el presupuesto 2021 si no vas a tener esos posibles ingresos. Yo no le veo por dónde esa fuente de financiamiento sea tan certera para poder cubrir todo lo que ahí se está planteando. Lo único que es real en este presupuesto es el plan de gasto. Lo que no es irreal, lo que es totalmente irreal, es la fuente de los ingresos. Porque se está planteando, digamos, ingresos corrientes netos por el equivalente a 5.400 millones de dólares, producto de la tributación de IVA y renta. En una situación en la que hay alrededor de 50.000 empresas, MIPES, que obviamente no han vuelto a aperturar, y eso nos ha permitido tener prácticamente alrededor de 90.000 empleos formales que no se han vuelto a restablecer. Eso te dice mucho. Son 50.000 contribuyentes pequeños que no están tributando. Estamos hablando de 90.000 empleados formales que no están cotizando al sistema y que tampoco obviamente tienen certeza de que van a regresar a sus labores. Con eso tú tenés de alguna manera un panorama totalmente diferente. Entonces cuando tú venís y me planteas un crecimiento de acuerdo a cómo lo estamos viendo, que vamos a crecer el 3.9, cuando el histórico ha sido el 2.5 en relación al PIB, y cuando te están planteando cuantitativamente que vamos a tener un ingreso cuantitativamente hablando de 473 millones de dólares en impuestos, o sea, con la fiscalización, con la mayor tributación, digo, ¿de dónde? Bien. ¿Y cómo? Ahora, presidente, usted decía que lo real eran los gastos. Hablemos de los gastos. ¿Está dispuesto a aprobar un proyecto de presupuesto que destina más fondos a propaganda gubernamental que a instituciones de control como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal de Servicio Civil? Ese es el punto, lo que nosotros queremos decirle al Ejecutivo, que tenemos que priorizar. No es con publicidad como tenemos que resolver los problemas, sino
orientando los recursos para que aquellas instituciones fiscalizadoras hagan su trabajo que por ley les corresponde. En efecto, estoy totalmente convencido de que la publicidad es nada más para dar a conocer, en efecto, digamos, los efectos de las políticas públicas que obviamente estamos implementando, pero en este caso en particular, al país, ¿qué le sirve de que se esté publicitando lo que está haciendo el Ejecutivo cuando eso va en detrimento de los ingresos de otras instituciones para su propio funcionamiento? Yo estoy totalmente convencido que tenemos que orientar los recursos al Instituto de Acceso a la Información, al ente contralor, a la Corte de Cuentas, al Instituto a ética gubernamental, a todo aquello que obviamente le signifique o le sirva a la población para estar debidamente informado de cómo están funcionando las instituciones y cómo se están invirtiendo sus recursos. Presidente, usted hablaba también de la relación entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted tiene información de qué está sobre la mesa entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo qué está sobre la mesa pensando en cómo aumentar los ingresos de este país? Bueno, las recomendaciones que tenemos del Fondo Monetario Internacional antes de la pandemia, de la cual no se veía venir, digamos, el problema que obviamente nos ha ocasionado a todos los países del mundo, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional era que se tendrían que hacer los ajustes por la vía del gasto, ¿vea?, o por la vía de los ingresos. Tú puedes hacer ajustes por las dos vías. En primer lugar, decía el Fondo Monetario, es necesario reducir la grasa del aparato del Estado, bajar el gasto y disciplinar, digamos, la parte, digamos, del gasto corriente. No quiere decir que no tengas que generar gasto, porque hay un gasto necesario, claro, que es el funcionamiento del aparato del Estado. Pero hay un Estado demasiado robusto, por lo tanto, nuestra recomendación es que ustedes hagan un ajuste por la vía del gasto. Si no lo quieren hacer por la vía del gasto, dice el Fondo Monetario, hagan por la vía del ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ingresos con los cuales se está tributando en este momento no son suficientes para poder cubrir, digamos, las demandas y el funcionamiento efectivo del aparato del Estado. Entonces, el fondo lo que te hacen son recomendaciones. De nuevos impuestos. Ahora, de nuevos impuestos. Entonces, con esta situación en la cual se ve el gobierno en este momento, tiene que buscar una salida. Yo no le veo por dónde tiene digamos, cuál va a ser la receta que ellos de alguna manera van a echar a andar. Están en una situación complicada, primero porque con la última emisión de deuda de $3,000 millones, más la que ya se le había actualizado, prácticamente la tarjeta de crédito está casi topada, está casi llegando al límite. Eso le exige al gobierno a que empiece a regular el gasto. Si no regula el gasto, si mantienen ese, digamos, ese gasto exorbitante, ese gasto descontrolado, en la que tampoco ve resultados de las acciones en políticas públicas, entonces el país va en una situación desordenada, va en una ruta donde no tenés, digamos, un norte hacia dónde nos lleva el país. Presidente, ¿el gobierno debe revisar el aumento del IVA, por ejemplo? El gobierno tiene que revisar varios aspectos. Es responsabilidad de ellos determinar, digamos, qué acciones van a tomar. Ellos pueden hacerlo por la vía de hacer una mejor fiscalización y hacer que todos tributemos y que todos paguemos en el sentido la vía de sin elevación aumentar, no ha resultado ser la más efectiva. Sin aumentar impuestos. Ellos pueden de alguna manera lograr una efectiva tributación, porque se entiende de que de los que tributamos al final se está quedando, digamos, que no ingresan a las arcas del Estado entre un 20 a un 15%. Ahora, presidente, yo le pregunto esto porque desde gobiernos pasados, desde presidencias anteriores, venimos escuchando este argumento. Debe de combatirse la evasión fiscal y estamos de acuerdo, pero ¿es suficiente una recaudación más efectiva, perseguir más la evasión fiscal para obtener los ingresos que necesitamos para invertir en desarrollo en este país?
Te lo pongo de la siguiente manera. El Estado, el gobierno en este momento tiene, digamos, que buscar los mecanismos de hacer que todos tributemos. Y aquí se ha dicho, y es una de las propuestas que ha hecho el Fondo Monetario, que el predial, ¿verdad? Son 2 países en el mundo, creo que El Salvador y no sé si qué otro país no lo tiene, que podría ser una salida para poder resolver el problema. No es por la vía del IVA, ¿verdad? Sino es por aquellos que de alguna manera tienen patrimonio y pueden ser grabados esos patrimonios que obviamente son patrimonios ociosos. ¿Y usted ve estas como soluciones o alternativas más viables? Bueno, como este es lo que nosotros, cuando nosotros leemos digamos, las recomendaciones del fondo, no podemos de alguna manera venir y tomar, digamos, como parte nuestra, digamos, esa recomendación. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Claro. ¿Verdad? No es del Legislativo. El Legislativo tiene que avalar si considera que eso es, digamos, que eso es necesario. Bueno, pero este es un problema del Ejecutivo. Nosotros queremos ver qué hace el Ejecutivo. No es una responsabilidad, digamos, que el Legislativo tenga que atribuirse eso. Claro. Será el mismo Ejecutivo a través de su ministro de Hacienda o de su equipo económico el que determinará qué salida tendrá que darle. Nosotros no le vamos a dar recomendaciones al Ejecutivo ni de aumentar IVA, ni de aumentar renta, ni de meter predial. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Para eso él tiene la responsabilidad del manejo de las finanzas y él tendrá que decir qué ruta tomar. Bien, presidente, vamos a tener que ir cerrando esta entrevista. No lo noto muy optimista con las previsiones económicas y fiscales para 2021, pero quiero hacerle también una pregunta sobre la proyección de la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024. ¿Cómo ve el escenario en el periodo 2021-2024 en el que Nuevas Ideas podría tener fácilmente una mayoría en este órgano? Mira, el sistema electoral está constituido, está hecho para que ningún partido político tenga el control absoluto de la repartición, de la distribución de los escaños legislativos. Y eso está comprobado. Hemos tenido líderes que han hecho, digamos, han logrado mover electores de forma contundente y aún así no lograron tener el control por sí solos del órgano legislativo. Bueno, pero una alianza el sistema de cocientes el sistema de cocientes y residuos está diseñado para que las mayorías y las minorías obviamente estén representadas en este órgano. No hay forma alguna en la que se diga, de acuerdo a lo que han dicho algunos y que han hecho números bastante atractivos y fuera de las lógicas, de las matemáticas, de la lógica de las matemáticas, no va a ser así. Bueno, pero las alianzas legislativas sí dan mayoría simple. Pero esas alianzas no son tampoco... van a cuajar, tampoco van a ser, digamos, se van a concretizar así de forma tal. Primero, porque el partido A, me refiero al partido del presidente, va a absorber al partido B. Me refiero que al partido que él lo llevó a la presidencia. Eso te lo aseguro que así va a ser. El otro partido va a salir con una mínima expresión. Quien se lo va a absorber va a ser el partido el que esté al cual obviamente ha fundado el presidente. Pero eso, si lo vemos desde los números fríos, no va a andar más allá de los 33 diputados que pueda obviamente ostentar el partido en el gobierno. Algunos 5 o 6 diputados más podrán sumarse de parte del partido Gana, pero eso será la correlación que obviamente se tendrá en el 2021. De manera tal de que no habrá control y más si se siguen dando este tipo de situaciones de atropello a la institucionalidad. La gente está despertando, la gente está escuchando, la gente está entendiendo de que no quiere de alguna manera, digamos, un sistema de gobierno
a donde alguien se imponga y obstruya o destruya, digamos, la poca democracia que obviamente se ha construido hasta este momento. Su fracción, la fracción del PCN, ¿la ve dispuesta en el periodo 2021-2024 a hacer alianzas con nuevas ideas, por ejemplo? Mira, no puedo de alguna manera tomarme la atribución de una decisión obviamente a futuro. Las alianzas o los acuerdos políticos se buscan después de ver resultados y espero que de alguna manera el partido salga muy, muy bien votado, salga con una buena representación, eso espero. Con esa declaración cerramos. Quiero agradecerle por recibirnos en su oficina. Muchas gracias. Y bueno, así cerramos este espacio de entrevista con el presidente Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Recuerden que pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Focos TV. Ostentoso departamento en Manhattan, casas de ensueño en Marbella, importantes negocios petroleros en Bolivia y Nicaragua, hasta llegar a la creación de una aerolínea en El Salvador. ¿Qué tienen todos en común? Todo se consiguió con dinero de los venezolanos. Durante los últimos 20 años, los petrodólares de Venezuela crearon y alimentaron importantes proyectos en países aliados al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y cómo lo hicieron quedó plasmado en Chavismo Inc., una investigación periodística de Transparencia Venezuela, Alianza Rebelde Investiga y Conectas. El trabajo está constituido por una serie de historias sobre personas y entidades que manejaron flujos millonarios de dinero originados en negocios con el gobierno chavista en Venezuela. El especial reunió a 20 investigadores de 10 países distintos de Latinoamérica, incluyendo al periodista de Focos TV, David Bernal, quien publicó un perfil sobre José Wilfredo Molina Castrillón, un empresario venezolano que llegó a ser directivo de Beca, la aerolínea que nació en 2015 y murió en 2017, pese a recibir una gran inversión económica desde Venezuela y desde Alba Petróleos de El Salvador. En definitiva, lo que muestra Chavismo Inc. es cómo el dinero de los venezolanos, dinero público, se movió alrededor del mundo gracias a la corrupción de sus funcionarios, mientras o al mismo tiempo que Venezuela se convertía en uno de los países más afectados por el hambre del mundo. A continuación, en la entrevista internacional de Focos, ahondaremos en la realización de esta investigación transnacional, sus principales hallazgos y los primeros efectos que ha causado desde su publicación. Bienvenidos al segmento internacional de Focos. Como vimos en la cápsula de entrada, en esta entrevista profundizaremos sobre la investigación Chavismo Inc. y para ello conversamos con David González, periodista venezolano radicado en Argentina y uno de los editores principales de esta investigación periodística. David, muchísimas gracias por atender a Focos. No, muchas gracias por la invitación. Una honra poder estar en este espacio para conversar de la investigación. Bien, para iniciar, ¿cuál era el objetivo primario de realizar esta investigación periodística? Claro, sí, es un proyecto que tiene como una historia, es un proyecto que se realiza en alianza, que es importante entender, entre el capítulo Venezuela de Transparencia Internacional, unos medios locales que se organizan alrededor de la Alianza Rebelde Investiga, que son Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, y con la plataforma latinoamericana de periodismo Conectas. El proyecto básicamente tiene un origen, digamos, vinculado a Transparencia Venezuela y al interés de la organización en crear un mapeo basado en bases de datos de personas de interés relacionadas con el chavismo. Nos referimos a contratistas que hicieron negocios en el gobierno de Chávez y Maduro, algunos dirigentes políticos, algún funcionario de la estructura burocrática del gobierno. Entonces la idea era mapearlos, digamos, en conexión con los flujos de dinero que han estado involucrados en muchos casos en temas de corrupción, de la gigantriz del proyecto, y por ahí viene. Ahora bien, dentro de la investigación, David, se revelaron bastantes hallazgos. ¿Cuál consideras tú que es el más importante? Sí, se hace una búsqueda de 5.000 personas y entidades. Finalmente se concretan en la base de datos que queda disponible al público
unas 750 personas y entidades relevantes. Pues mira, con las 10 historias, yo creo que las 10 historias arrojan distintos niveles de hallazgos. Lo principal es la confirmación de la proyección internacional del tema venezolano asociado al chavismo. Es decir, cómo los flujos de dinero asociados a una bonanza petrolera que tuvo Venezuela, sobre todo estuvo concentrada entre el 2004 y el 2014, de recursos milmillonarios, recursos, digamos, brotaron como un maná y que fueron gestionados asociados en muchos casos a corrupción, como te digo, a esquemas millonarios de lavados de dinero, a sobornos en la entrega de contratos. Eso es lo que está detrás digamos, de Chavismo Inc. Ahora bien, el reportaje revela en investigaciones individuales, país por país, la existencia de esquemas ligados a lavado de dinero y los negocios petroleros. ¿Cómo se beneficiaba el régimen venezolano en esta estructura y cómo lo hacían también sus socios en Latinoamérica? Sí, bueno, sí, más o menos esta bonanza de la que yo hablo está calculada en 1 millón de millones de dólares. Es una cantidad extraordinaria de dinero que tuvo como epicentro a la industria petrolera venezolana. Hay que recordar que Petróleos de Venezuela, que es la compañía petrolera venezolana de carácter público, manejó esa inmensa riqueza, dado que el petróleo es un bien del Estado. Pues alrededor de PDVSA surgieron la mayoría de los esquemas de lavado que fueron identificados en esta investigación, en otras investigaciones y que están asociados a la corrupción venezolana. ¿Por qué? Porque era la caja, la gallina de los huevos de oro era PDVSA. PDVSA tuvo, digamos, en determinadas fases relaciones con contratistas, digamos, para contratos en Venezuela que derivaron en corrupción y esquemas millonarios de lavado. Y también PDVSA, como ocurrió en el caso de El Salvador y otros países como Bolivia, como Nicaragua, como Argentina, era el centro, la base, alrededor de acuerdos binacionales establecidos por el gobierno de Chávez con estos países que acabo de mencionar a título de ejemplo y que están incluidos en la investigación. David, ¿es posible determinar a partir de esta investigación si en la actualidad continúan funcionando estas tramas corruptas, a pesar que el régimen de Maduro se dice que está ya en declive? Sí, es interesante la pregunta. Yo creo que primero hay que ir descubriendo los que ocurrieron, ¿no? Yo no estoy totalmente seguro, no lo creo, de que todos los esquemas de corrupción asociados al gobierno de Chávez y de Maduro hayan... Eso es una cuestión central. Nosotros en el proyecto, las personas que tuvieron más dedicación con la base de datos lograron hacer un rastreo que habla de 30.000 millones de dólares que están del Tesoro venezolano que quedaron y han estado asociados a investigaciones, investigación judicial, una condena, etc. La mayoría de los casos han sido investigados en Estados Unidos. En el propio Salvador tienen un caso sumamente importante relacionado con la cooperación venezolana, por ejemplo, y que todavía no llega a una conclusión firme, está en desarrollo, por la información que hemos manejado. Entonces, yo creo que lo principal es que se sigan descubriendo y identificando muchos de estos patrones de flujos de dinero. Bien, para finalizar, David, adentrémonos al caso de El Salvador. Chavismo Inc. ofrece el perfil de un empresario venezolano poco conocido a nivel público, pero el que la justicia estadounidense liga como socio de José Luis Merino, exdirectivo de la empresa Alba Petróleos y dirigente histórico del FMLN, el partido de izquierda salvadoreño. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel global y dentro de la investigación? Sí, yo los considero ejemplos muy importantes y muy relevantes de cómo fueron los engranajes que estuvieron asociados al manejo de petrodólares venezolanos o de dólares originados en Venezuela en el mundo, ¿no? Creo que el personaje retratado en la serie, como bien queda apuntado, es poco conocido. No tengo información de que haya sido retratado de la misma manera antes de este proyecto, lo que creo que convierte el perfil de Chavismo Inc. en una lectura interesante, importante, y lo pongo en ese plano, ¿no? Como un ejemplo de personas y entidades sobre las que podemos indagar mucho y conocer mucho más, y que estuvieron
cumpliendo esa función de engranajes, ¿no? Es una persona que termina con responsabilidades importantes en el manejo de beca, una línea aérea bien conocida en El Salvador, que después de 2 años de operación quiebra y con la cual, digamos, en la cual se habían identificado la recepción de préstamos provenientes de Alba Petróleo. Bien, muchísimas gracias, David. Gracias por acompañarnos. No, todo lo contrario, un orgullo y muy, muy solidario con Focos y con todos los medios salvadoreños en este contexto tan difícil que están viviendo. Bien, así cerramos nuestro segmento internacional. Para más información puedes ir a focostv.com. Así cerramos la emisión de Focos de esta noche. Gracias por acompañarnos y buenas noches.